Hoy vamos a tener una dinámica. En esa dinámica ustedes van a tener que comunicarse por WhatsApp para llegar a algunas respuestas. He hecho varios equipos. Ricardo y Adriana con Oscar, Maikari Argen con Brigitte, Hernán y Yeli con la hermana Victoria y con Miguel. María Norelis está en disciplina, ella hoy no va a participar, no, mentira, María Norelis está trabajando, ella hoy no va a trabajar. Entonces, Sabi, mientras que llega Arjen, vas a unirte con el grupo de Brigitte y Maikar. ¿Ok, Sabi? Con el grupo de Brigitte y Maikar. Así que, ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar acerca de los terrenos y yo voy a hacer unas propuestas y necesito que ustedes como equipo lleguen a algunas conclusiones. Ya les voy a explicar cuáles son las conclusiones y vamos a tratar de hacer la dinámica para aprender y después vamos a llegar a la conclusión definitiva y completa sobre el estudio del terreno fértil. Creo que esto nos puede ayudar a reforzar el mensaje del día domingo y que Dios definitivamente nos ayude porque necesitamos Dios nos está guiando a trabajar en el corazón de nosotros, nos está guiando a trabajar en nuestras convicciones. Yo hay cosas que no había preparado, como el discipulado, o sea, no había preparado la interacción que está viendo y cuando veo los temas que Dios nos está poniendo en el camino, creo que Dios quiere prepararnos como terrenos fértiles a cada uno de nosotros y voy a estar trabajando en eso. Vamos entonces a orar y ahorita vamos con el resumen y ya les voy a decir cuál es la actividad que cada uno va a hacer, ¿ok? Oremos para iniciar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este tiempo, gracias por este día. Gracias por la posibilidad de congregarnos, de reunirnos en tu nombre. Quiero pedirte que la actividad que vamos a hacer, Señor, sea de beneficio para cada uno de nosotros. Te ruego que tu Espíritu Santo esté en medio de lo que vamos a hacer. Te ruego que nos ayudes a crecer en nuestras convicciones. Te pido que fortalezcas, Señor, nuestra vida espiritual con esta reunión y te pido de verdad que tú seas el protagonista principal. Ayúdanos a explorar y a extender nuestro territorio como orábamos la semana pasada. Ayúdanos a que nosotros podamos ir más allá, que podamos recibir tu bendición incluso para servirte mejor, Señor. Gracias porque eres Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al resumen rápidamente. Decíamos entonces que el corazón del terreno fértil, hablábamos de que el terreno que se da en esta parábola habla acerca del corazón, en particular del creyente, el corazón también del que no es creyente, del que escucha el mensaje, y dijimos que el Señor nos estaba llevando a comprender que nosotros podíamos trabajar en nuestro corazón y que la parábola no era ni del sembrador, ni del mensaje, ni del evangelio, ni del que esparcía la semilla, sino que el mensaje es acerca del corazón del ser humano. Dijimos que había 4 tipos de terreno, llamé a uno junto al camino. En este terreno junto al camino es donde pasan los carruajes, donde pasaban las carretas, donde caminan los caballos, las personas. Evidentemente debe ser un lugar compacto y difícil para sembrar, no es para ello, realmente es para que la gente pase. Nosotros sabemos lo que ocurre con la grama y con el pasto, cuando uno va pasando por allí, pues se hace un surco y ya ahí no nace nada. Eso exactamente es este tipo de terreno. Después hablamos de el empedrado, del terreno que es pedregal o que es pedregoso, y decíamos que eventualmente tiene una capa de tierra por encima, caen las semillas y pareciera que salen, que brotan rápido porque no tienen profundidad, o sea, no crecen hacia abajo. Las semillas comienzan a crecer hacia abajo y hacia arriba al mismo tiempo. Así que cuando llegan abajo y tropiezan con la piedra, salen muy rápido arriba y por eso pareciera que van a dar fruto mucho más rápido. Y dijimos que bueno, que al no tener raíz, cuando sale el sol, pues se seca, se marchita, y también hablamos que justamente que la raíz, el asunto de la humedad, no permitía llevar el alimento que da la tierra para que ella se forme. También hablamos de
lo que fue sembrado en el terreno con los espinos o en medio de los espinos, y hablábamos de las consecuencias y las situaciones que estos espinos hacen a la planta, no la permiten crecer, la sofocan, la ahogan. Y por último, hablábamos otros espinos también acá, que recolectamos. Y aquí el jardín de mi casa, es el terreno fértil. ¿Por qué se ríen, pues? Es el terreno fértil, donde hay árboles. Uno dice amén. En mi época, cuando uno dice una cosa así, amén, amén. Entonces, el terreno fértil donde tú echas la semilla y bueno, la semilla no solamente da fruto, sino que es muy interesante que el Señor dice que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, teniendo esto en mente y el estudio del sábado, ustedes se van a reunir en equipo. Necesito ver otra vez los equipos porque, ok, sí, siguen los equipos ahí armados. Se van a reunir, van a tener 10 minutos. Necesito que den por lo menos 5 y máximo 10 características de cada uno de estos terrenos, pero aplicado al ser humano. ¿Ok? Al cristiano. Bueno, al no cristiano también. Porque hay uno ahí que... ¿Ok? Entonces, ustedes van a... Mínimo 5 características. Lo que se le ocurra. Esto que vamos a hacer se llama alegorizar. Está bien porque queremos tratar de exprimir el texto para poderlo entender. Y ustedes van a buscar entonces mínimo 5, máximo 10 características. Cuando la tengan, una de ustedes lo anota. Y cuando la tengan, yo le voy a dar chance entonces al equipo para que el equipo exponga y después vamos a llegar a una conclusión entre todos con lo que vamos a aprender. Entonces repito los equipos. Adriana y Ricardo con Oscar. Brigitte, Xavi, Maikari Arjen. Y Hernani Yeli con la hermana Victoria y el hermano Miguel. ¿Sí tienen los teléfonos entre ustedes? En el grupo están todos los teléfonos. ¿Alguien, Xavi? No. El grupo 1 va a trabajar con al lado del camino. ¿Ok? El grupo 1. Oscar, Ricardo y Adriana. El grupo 2, Brigitte, Xavi, Maikar y Arjen van a trabajar con Pedregal. Y el grupo 3 va a trabajar con los espinos. Perdón. Pueden buscar en internet si quieren alguna referencia de un diccionario, de algo. Y después entonces vamos a hablar de esto. Ay, ya se le metió a Jelly el diccionario. Listo, pues. 10 minutos. ¿Y nosotros qué grupo somos? ¿Y nosotros qué grupo somos? Otra vez. El último, el de los espinos. El 4. Okay. El 3. El 3. No hay 4. El 3. Sí. ¿De El las de los espinas? espinos. El de los El de espinos. los... No. A ver. Brigitte, ¿a quién le mando el de Brigitte? Lo doy pausa. Sí, Yo- sí, así no se puede. Ok. Entonces, vamos a anotar lo que digan los otros equipos porque después vamos a tratar de complementar un poquito la idea. Ajá, Adriana. Ahora Nosotros sí. creemos que al lado del camino representa a las personas con un corazón endurecido, personas que viven según el mundo, Ajá. personas que no tienen identidad en Cristo, Wow. aquellas personas que viven en religiosidad, Tiempo. las que tienen... Tiempo. ¿Pueden explicar esa de la religiosidad? Ok. Ajá. Entonces, religiosidad es que dependiendo, por ejemplo, hay unas doctrinas que hablan, por ejemplo, únicamente de Dios Padre. Entonces no se acepta a Dios Hijo ni al Espíritu Santo. Okay. Hay otras doctrinas que hablan únicamente de Jesucristo, pero no hablan del Espíritu Santo. Entonces se vuelve es un tema de religiosidad, más no de entender realmente el Evangelio del Señor.
Ok, ok. La debilidad de carácter en el ser humano. Y por último, la falta de entendimiento del Evangelio. Observaciones, opiniones, el resto de los grupos. Ajá, si tienes alguna pregunta, ¿por qué ellos vieron como yo le pregunté, me interesó mucho la parte de la religiosidad. Ajá. ¿Qué creen ustedes? No, que todos están de acuerdo, que chao. Todos están de acuerdo, ya. Oscar, te vamos a preguntar a ti. No, no, no. No. Pues somos en grupos. ¿Alguna Después pregunta? conocemos nosotros. ¿Quedamos claros con lo que ellos dijeron? ¿Todos? ¿Con los que son junto al camino? Porque junto al camino habíamos quedado. Hay un tema allí que para mí es... Bueno, no sé si alguien quiere opinar, porque yo quiero decir algo con respecto a este tema. ¿Ya está grabando? No, ok, hay un tema muy importante con junto al camino, y lo sacamos del Evangelio de Mateo, desde el griego, porque algunas Biblias no traducen el término, y la palabra es desprecio. O sea, es despreciar el Evangelio. O sea, personas que están escuchando el Evangelio, probablemente una visita a la iglesia, alguien visita la iglesia o alguien se le está predicando, y esta persona desprecia completamente el Evangelio. Es como un chiste mal dicho. Por ejemplo, eso es una característica de junto al camino. Y nosotros tenemos que comprender, cuando nosotros estamos evangelizando, compartiendo las buenas nuevas, tenemos que comprender que hay gente que es así, que hay gente que se va a burlar, que hay gente que va a decirle vulgaridades a Dios a ver si vos reaccionás y te pones también violento. En ese caso yo siempre le digo a las personas que Dios no necesita abogado. Si la persona se pone a insultar a Dios o a la religión o no sé cuánto, ya nosotros cumplimos. Nuestra misión es compartir el Evangelio. Entonces, esto es uno de los puntos de los que están junto al camino, ¿no? De esos que agarraron la semilla y la tiraron, la pisotearon, no les interesó. Hoy en la página del seminario que yo estaba revisando algunas cosas allí, alguien puso, no pierdas tiempo estudiando teología, estudien una carrera que realmente les dé plata. Colocó a alguien pues allí, qué sé yo, un ateo o algo así, ¿no? Y me puse a pensar, bueno, tal vez yo estaba también en ese punto hace 20 años atrás, un poquito después, yo estaba también en ese punto. Entonces Dios nos ha rescatado en su misericordia. Ok, muy buena, interesante, Adriana. Si después lo pueden compartir, sería genial. Compartir todas esas características porque nos vamos a dar cuenta de que es mucho más de lo que pudimos explicar. Me agradó mucho la conclusión que llegaron. Gracias, Oscar. ¿Algo que decir, Oscar? ¿Qué aprendiste de esta dinámica? Que nos pone cosas difíciles. Muy interesante, muy interesante. Que le tocó Okay. en el mejor equipo. Y que diga lo contrario. Y que diga lo contrario. Le faltó decir. Ya, yo veo que Ricardo de repente, ya entendí, ¿verdad? Que le dije a Ricardo, cuando estuvieran diga sí, es a una vez. No, es dos. Emergencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ricardo está así. Estoy en emergencia. Ok. Grupo 2. Vamos con el grupo 2. Brigitte, Sabi, Maikari, Arjen. Es el del Pedregal. Los Ok. que están en Pedregales. No puedo poner... Sí, Sabi. Pedregal. Voy, Sabi, espérate. Pero yo le di a esto Chavi. Pero no. Dale a ver, Sabi. Es que yo creo que ya tiene problema de conexión. Ahora sí. Ahora sí. Ok. El vocero de ustedes o los voceros pueden hablar. ¿Yo? Sí, ¿Yo? usted es la secretaria. Ya. Bueno, pudimos llegar a 3. Pudimos llegar a 3 por temas de conexión. Ya. La primera sería endurecimiento del corazón. La segunda sería poco fundamento. La tercera sería inseguridad de creer en Dios. Ok. ¿Podrían explicarme la primera?
¿Cuál fue la primera? Le doy el pase a mi compañero Michael. Me repite la pregunta. Me repite la pregunta, por favor. Eso para que niña primero secundaria le doy el pase. Corazón endurecido. Explique pues, Maycar, es usted. Yo no estoy. Ah, bueno, a mi compañero Marlene. Tiene que ver con la piedra, representando la piedra. La semilla cae en ese tipo de terreno, representando el corazón duro. O sea, se hace sordo a oír la palabra de Dios, a aceptar la palabra de Dios, a recibirla. Y por eso le colocamos que endurecimiento del corazón. La persona rechaza categóricamente la palabra de Dios y no puede penetrar. No puede penetrar porque no tiene tierra. No tiene dónde a tener asidero a sus raíces. Ok. La tercera también fue interesante. ¿Alguien que explique la tercera? ¿Sabi o Maikar? La tercera, Vicky, ¿cuál era? Es que la tercera, ¿cuál era? Inseguridad de creer en Dios. Ok, sí, la inseguridad, sacamos esa característica por el tema de la profundidad. Vemos que en esta del Pedregal, la raíz no se fue hasta abajo. A veces pensamos que se iba, pero como están las piedras, ella lo que hizo fue que subió, pero muere porque no tiene falta de seguridad de lo que cree. Fue lo que llegamos a esa conclusión, pues que la persona no está segura de lo que creyó. Yo puedo agregar, porque no lo dije en el grupito en antes, que de repente, como decía el pastor Engelbert, de repente fue a la iglesia, pudo haber escuchado, pero quizás pensó que creyó, pero no. Como no creyó verdaderamente, al momento que sale, la turbulencia de la vida hace que la raíz muera. Ok. De los otros grupos, ajá, perdón, sí, Ardien, sí, perdón. Esa inseguridad se desprende de la segunda, que falta de profundidad. Entonces, como no tiene profundidad en la escritura, en el conocimiento, en el estudio de la palabra, en la investigación, el conocer por él mismo, entonces viene la tercera, que es la debilidad de esa fe. Ok. De los otros grupos, alguien que quiera aportar entonces a Pedregales, o sea, a la semilla que cayó en los Pedregales. Alguien que quiera aportar algo, que quiera dar una opinión, alguna idea que le quedó de la predicación del domingo o de ahorita. Sí, Adrián. Sí. Ahí también entraría, según lo que vimos el domingo, es aquellas personas que tratan de avanzar, pero en sus propias fuerzas, no en la guía del Señor. Ok. Tratan de avanzar en sus propias fuerzas. Hay un aspecto también allí que son los emocionalistas. Y por supuesto va pegado al punto 2 que dijo el grupo. Cuando hay poca profundidad bíblica, entonces los emocionalistas, porque es un problema realmente de autoestima, para quererse mostrar como que sí creen en el Dios verdadero, fíjense algo, comienza con una motivación correcta, ¿no? Entonces, para quererse mostrar que creen en el Dios verdadero, se vuelven emocionales y entonces comienzan a decir cualquier cosa que la imaginación les dé, cualquier cosa, y bueno, construyen villas y castillos con sus doctrinas poco profundas, o sea, poco bíblicas, comienzan a hacer de la experiencia su principal fuente. O sea, lo que ellos experimentan, el sueño que tuvieron, la visión que tuvieron, la reacción emocional que tuvieron. Y ahí es donde vemos personas que se paran y dicen, el Señor me está diciendo, Hernán, que tú en este momento debes mandar 1,000 pesos porque el Señor me acaba de decir, ¿no? Esos son los emocionales que tienen poca raíz, pero cuando viene el calor de la vida, ellos se queman porque no tienen raíces. ¿Cuántas personas hemos visto caer en pecado a lo largo de la vida cristiana? Pastores súper emocionales que salieron un día y se pusieron títulos y al año, a los 2 años ya no están, porque
no saben lo que estaban predicando. Allí también podríamos meter nosotros a este tipo de personas que no tienen raíces fuertes bíblicas y entonces están cambiando la doctrina toda la semana. Hoy predicaron que una camisa negra es mala y en la semana alguien les regaló una camisa negra y entonces después dicen, bueno, por ahí tonos de negro. Es el negro más oscuro el que es malo. Y entonces allí van siempre arreglando la doctrina para tratar de cubrir sus propias expectativas. El cobro de los diezmos, el cobro de las ofrendas, que es el evangelio de la prosperidad, las declaraciones proféticas, etcétera. Todo entra por allí. Como no hay profundidad bíblica, entonces creemos que yo con autoponerme profeta, ya con eso entonces yo soy un profeta de Dios sin conocer siquiera qué eran los principios proféticos del Antiguo Testamento, por ejemplo. Esa parte también está allí y hemos visto caer a muchos. Escúchame bien, he tenido que servir, asesorar, dar consejería a muchas personas, lamentablemente de todos los países donde he podido estar, a muchas personas dar consejería, incluso cuando era soltero, cosa que no lo hice porque quise, pero cuando era soltero di consejería a matrimonios, a parejas, y las situaciones eran casi lo mismo. Al pastor le dijeron que iba a ser pastor a partir de hoy, entonces él se levantó como pastor y de repente dejó a la esposa y a los hijos, creo que en alguna oportunidad les comenté a algunos de ustedes esto, dejó a la esposa y a los hijos, abandono emocional, porque él se metió en la iglesia y tenía que hacer crecer la iglesia y no sabía lo que estaba predicando, no sabía los fundamentos para pastorear. Y cuando yo llegué a esa ciudad, en ese país, me pidieron hablar y cuando fue a hablar la esposa conmigo, me dijo literalmente que el esposo tenía casi 6 meses que la había abandonado emocionalmente. La hija, que era menor de edad, estaba de novio con un chico marihuanero y el hijo de 18 años estaba a punto de tener problemas con la ley, también por la droga, por ejemplo. Pero él estaba seguro de su llamado pastoral y entonces él dejó a la familia porque su principio era predicar el evangelio. Eso es tener cero fundamento. Y por supuesto yo me imagino que llegaron a divorciarse y todo esto, después más o menos supe parte del problema, el hijo cayó preso, o sea, fueron situaciones bien difíciles y a la final dejó el evangelio. ¿Por qué dejó el evangelio? Porque no tenía raíces sólidas. Y esto nosotros tenemos que tener cuidado. A los que tenemos llamado, necesitamos tener cuidado de que Dios trabaje en nuestro carácter y por eso desde que nos hemos conocido hemos profundizado en carácter y en conocimiento bíblico porque sobre esto debe construirse el liderazgo cristiano. El liderazgo en general tiene que construirse sobre carácter y el liderazgo cristiano sobre carácter y el conocimiento bíblico. Ok, tercer grupo. ¿Vamos a ponerle qué? Ah, se le pone un bueno. ¿Y dónde? No, aquí. Ok, muy bien. Tercer grupo. Aquí. Muy bien. Listo. Miguelito, lo comparte. Bueno, si me autoriza, hermano Hernán, arranco y nos ayuda para cerrar el comentario. Ok, bueno, ok, gracias. Bueno, primero que nada, nosotros con el grupo, tomando como base la primera orientación que nos dio el pastor Engelbert, fue cuando nos toca el tema del camino espinoso y hacer una metáfora relacionada con el ser humano que somos nosotros. Primer punto. Él nos planteó como primer ejemplo, por ejemplo, nos tiró trabajador compulsivo. A partir de allí nosotros empezamos a direccionar los 10 puntos, o mínimo 5, para esclarecer cuál es el punto de vista que nos está planteando el pastor Engelbert. Entonces, describimos 10 puntos. Pero antes de eso, con nuestro equipo, estuvimos charlando por WhatsApp y bueno, apelábamos un poco a la palabra de Dios cuando decía, o dice, perdón, el que siembra tormenta, recoge tempestades. Después otra frase que muchos sale por Facebook
y que el otro día me quedó marcado en la retina, que dice que cuando uno camina, tiene que caminar pensando no dejar espina en el camino, porque en algún momento nosotros podemos pasar por el mismo camino yendo descalzo. Entonces, bueno, entre ida y vuelta con el grupo, buscamos 10 palabras o 10 criterios para cerrar un poco lo que nos está pidiendo el pastor Eusebio. ¿Qué dice? Primero, inseguridad en sí mismo. 2, delirio de grandeza. 3, fabulador. 4, mitómano. 5, cleptómano. Soberbio, hiriente, orgulloso, rencoroso, superfluo. Todo lo que está alejado de lo que es la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Así que bueno, eso un poco son los 10 puntos que coincidimos con Hernán y su mujer y Victoria para dar respuesta a la petición del pastor Eusebio. Ok. No sé si alguien tiene alguna pregunta, observación. Yo sí quiero hacer una pregunta, pero los demás, observaciones. Arjen, Oscar. Hermano, muy rápido. No los escuché todos detallados. Sí, no. Entre espinos. Repítalo otra vez lento. Repita otra vez los 10 lento. Ok, voy de nuevo. 1, inseguridad en sí mismo. ¿Me escucha, Maikar? Ok. 2, delirio de grandeza. ¿Ok? 3, fabulador. 4, mitómano. 5, cleptómano. El que se queda con una monedita siempre. Soberbio. Hiriente. 8, orgulloso, rencoroso y superfluo. Todo lo que está alejado de Dios. Ajá. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hiriente? ¿Por qué hiriente estaría dentro de la clasificación de espinos, entre espinos? ¿Por qué hiriente? Hiriente lo planteó nuestra compañera, tiene que ver con cuando una persona lastima a otra persona, hiere su almita, su espíritu, menosprecia a la persona en sí, la menoscaba, todo eso. Y eso queda en el corazoncito como una espina y hace doler eso a la persona. Y no Las deja personas que estamos en el cristianismo no hacemos eso, no herimos. Al contrario, levantamos, apoyamos, vamos, dale para adelante, que sos el mejor, va a meter los goles. Vamos, carajo, vamos, Argentina. Ya sabía que venía por ahí, venía por el fútbol, me imaginé. Bueno, interesante la propuesta. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Entre espinos? Ricardo. Bueno, yo no sé opinar, sino es que me quedó sonando ¿por qué mitómano y cleptómano? Porque las dos. Hernán, Yeli o hermana Victoria, sí. Teniente. ¿Qué es mitómano? La definición de mitómano es aquella persona que miente, tiene el hábito de mentir. No, que por qué entra dentro de los espinos, dentro del terreno espino. Hola, Valeria, hermosa. Que por qué entra dentro del terreno de los espinos el mitómano. Porque miente, pastor, tiene el hábito de mentir. Y al mentir, obviamente que está por el camino contrario a lo que practica, a lo que dicta la palabra de Dios. Ok, no sé si alguien del grupo quiere también salir a apoyar allí, porque yo entiendo la pregunta de Ricardo. Ok, volvamos. Los espinos, la semilla de los espinos
dice que la semilla nace o entra dentro de los espinos y cuando crece, Los espinos la ahogan. los espinos la ahogan o la sofocan, etcétera. Entonces, ¿cómo entra la parte del mitómano en medio de esto, del terreno espinoso? Oímos. Hermano, por ejemplo, en el caso, cuando Dios habla a nuestro corazón, ¿verdad? Nos enseña los principios, nos enseña a no mentir, nos enseña siempre a decir la verdad. Pero cuando por alguna circunstancia permitimos que la palabra de Dios no produzca en nosotros el efecto que Dios quiere, pudiéramos estar permitiendo que eso, la mentira entraría allí. No sé si me estoy explicando, no me sé explicar bien allí. Sí, ahora sí lo entiendo. Bueno, desde lo que está diciendo Arjen, lo que está diciendo es que justamente las presiones de la vida llevan entonces a la persona a mentir como un estilo de vida y eso termina siendo lo que sofoque a la semilla que fue sembrada y que están haciendo y que no da fruto. Eso es lo que yo terminé entendiendo, ¿no? Algo así. ¿Sí? Sí, eso es. Se hace infructuosa la palabra en la vida. Ok, Hernán. Hernán o Yeli. Yeli que le está explicando a Hernán lo que va a decir. Yeli. Decilo vos. Sí, puedes explicar lo que estamos hablando. Me llama la atención cuando estuvimos trabajando un poquito con la investigación teórica de la fuente, decía que el árbol de espino era todoterreno, o sea, se daba en cualquier tipo de terreno, ¿ok? O sea, lo que nos llama la atención es que se diga ahora que no da frutos, o sea, él se extiende, pero es un árbol. O sea, por eso la palabra, también que decíamos hiriente, es un árbol que uno lo va a tocar y te puya, te lastima, ¿sí? Entonces, ¿cómo esa semilla, entre el crecimiento que está teniendo, pues va a tener como muchas dificultades en el desarrollo de su crecimiento? Pero es un terreno que llama la atención, porque yo diría que más bien, si es todo terreno, es como... o sea, es difícil sobrellevar a una persona a que realmente sea creyente, porque él va a estar expuesto a la diversidad. De allí que este árbol se extiende. O sea, no es que está limitado, sino se va a extender, pero pienso que está como afectado por muchas, digamos, tentaciones del mundo. Entonces, ahí es que tenemos, pienso yo, que trabajar esa parte. Es lo que a mí me llama la atención de este bendito árbol, ¿no? Ok, ahora, pero fíjense algo. Terreno con espíritu. Claro, pero fíjense algo. El punto es que la semilla, que es la palabra de Dios, la semilla es el evangelio, cae en el terreno donde hay espinos y esa semilla, que es la palabra de Dios, debe dar fruto. ¿Cuál es el fruto? Bueno, la vida espiritual del creyente. Y esa vida espiritual del creyente termina siendo afectado por los espinos que están alrededor, que están creciendo conjuntamente con el árbol. ¿Ok? Entonces, esos espinos terminan hiriendo a la planta, la sofocan por arriba, por cierto, la tapan por arriba, no permiten que crezca conforme ella debe crecer recta, etcétera. Pero el domingo comentaba que incluso en la raíz, los espinos tienen raíces muy duras que absorben mucho para poder sobrevivir ellas. Si tú pones una planta de cualquier tipo al lado de un espino, termina muriéndose porque los nutrientes, la raíz es más fuerte de los espinos y terminan comiéndose los nutrientes. Eso es algo bien interesante. Entonces, el Señor dice que los espinos son los avatares de la vida, por ejemplo. Entonces, lo que no va a permitir que la vida espiritual del creyente siga adelante, sino que se sofoque y muera. ¿Sí? ¿Quién tiene alguna opinión, observación sobre, por ejemplo, otro ejemplo? Yo creo que los que dieron, que fueron sencillos en una sola palabra, está bien, yo los entendí, los pude meter allí, metafóricamente, como decía el hermano Miguel. Ahora, hay otros ejemplos. Creo que Adriana levantó la mano. Ajá, Adriana, sí. Hermano, O sea que básicamente se puede decir es que esos espinos vienen a ser podrían ser todo tipo de pecado, porque la semilla trata de crecer, viene el pecado y la sofoca.
No necesariamente el pecado. Ajá, Oscar, sí, por favor. Las distracciones. Más que el Perfecto. pecado, las distracciones. Preferir Pecado. más, Buenísimo. prefiero ver películas que sentarme a leer la palabra porque me gusta más la película o porque hoy quise ver película o preferí ir de compras porque tengo dinero y quiero gastar, porque quiero gastar, no porque necesito, sino porque quiero, porque me sacia el gastar. Y sí, en ejemplos similares. Excelente. Creo que es un excelente ejemplo. No ojo, pecado también. Yo creo que incluso más que pecado, las propias tentaciones, ¿no? El jugar con las tentaciones. No has pecado, pero estás ahí, me quiero robar esa plata, me quiero robar ese dinero y me lo quiero robar. Entonces estás ahí en ese lucubrar en lugar de estar buscando al Señor. Pero también el pecado. Entonces, el pecado, las tentaciones y lo que dice Oscar, las distracciones también del mundo. Las distracciones, qué importante. En lugar de estar leyendo la palabra, veo la novela. Tenía tiempo que no decía eso. ¿Para qué es la novela? Para eso, para novela, ¿verdad? Acuérdense siempre de eso. La novela es para novela. Porque la gente entonces se pone a ver la novela. Todo el mundo quiere ser Mariela del Barrio. Todo el mundo quiere ser la protagonista de la novela. Te está delatando, hermana Victoria. Entonces, el detalle está en que esas cosas nos sofocan. Ahora, hay otras situaciones también. ¿Quién dice algo más? Yo tengo una cuarta. Tentaciones, pecado, distracciones. Hernán. Viéndolo desde la perspectiva ahora como una persona que quiere discipular, lo veo desde, ahora yo comparto esta idea desde esta óptica. Una persona que quiere compartir el evangelio, pero no vive conforme a él y por ende a todas estas cosas que hemos mencionado, cada detalle que hemos mencionado, la mentira, el pecado, la distracción, las tentaciones, entonces hacen que una persona no pueda ser eficiente o eficaz o que tenga armonía con lo que se va a predicar, que es el evangelio, el amor de Jesucristo. Entonces, en cuanto al fruto que esa persona debe dar como discípulo de Dios, como siervo de Dios, no lo va a hacer de una forma, sí, esa es la palabra, eficaz, porque va a herir a otros. Cuando una persona, por decirlo así, haciendo esta analogía, cuando quiere acercarse a ese fruto del que tú estás ofreciendo a través del evangelio, entre tantos espinos y tantas cosas se va a lastimar y va a aprovechar, dicho sea de paso, un fruto que no tiene sabor agradable, porque los árboles de espino dan un fruto que, aun cuando es comestible más por aspectos medicinales, no por sabor agradable, ¿sabes? Entonces, una persona que se está esforzando a acercarte a lo que tú le estás compartiendo y llega a agarrar ese fruto y se lo come de una manera desagradable, entonces ante la perspectiva que el mundo también ofrece, entre otras cosas, fuera del evangelio de Cristo, que es la verdad, la persona se puede sentir distraída por otros frutos de otros árboles que de repente pueden tener una bonita forma, pero no tiene no están arraigados en la verdad, por decirlo así. Entonces la persona lleva una mala experiencia a través de este árbol que creció de esta forma, con todos estos detalles a su alrededor que perjudicaron ser eficaz para dar ese fruto a otra persona, pues, para alcanzarlo para el evangelio de Dios, para que sea salvo. Esa es lo que quería compartir de esa óptica. Sí, entiendo. Hernán lo comparte desde el punto de que el espino es el cristiano que está compartiendo la palabra, ¿sí? Hay un punto adicional, ya le voy a dar chance a Arjen. Hay un punto adicional, por ejemplo, que podemos meterlo dentro de los distractores, pero quiero sacarlo un poquito. Por ejemplo, las enfermedades. Las enfermedades suelen distraernos, como dijo Oscar, de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque terminamos pensando que Dios tiene que sanarnos, porque nosotros seguimos poniendo nuestra mirada en el presente, y es muy difícil, por supuesto, ponerla en el futuro, pero
ponemos nuestra mirada en lo temporal y se nos olvida que nosotros vamos a ser eternos. No tenemos temporalidad, nosotros vamos a tener un cuerpo totalmente nuevo cuando estemos con el Señor, no va a haber enfermedades, no va a haber muerte, y a veces estar en lo temporal, en esta temporalidad aquí, es lo que nos lleva justamente a distraernos, es lo que nos ataca, y nosotros se nos olvida entonces entender lo importante de lo eterno. Eso es otro de los distractores que puede absorbernos y que la gente termina yéndose de la iglesia, los cristianos dejan de crecer porque comienzan a buscar otras cosas, el falso evangelio de la prosperidad. Los cristianos dejan de estar involucrados en cosas como ir a los orfanatos, a los ancianatos, a las cárceles, a las comunidades pobres, a los hospitales, ya no ayunan, etcétera. ¿Por qué? Porque entonces el falso evangelio de la prosperidad les ha hecho creer que lo que Jesucristo vino fue para hacernos ricos. Entonces, para mí también son como espinas porque dejan de dar fruto. Comienzan a hablar de sus manifestaciones, sus declaraciones proféticas, pero no están dando fruto en el evangelio. Nosotros no sabemos quiénes son salvos, pero el día de mañana, cuando ellos estén delante del Señor, el Señor sí les va a decir, recuerden algo, hermanos, y esto es para todos nosotros. El Señor dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos milagros, y yo les voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso quiere decir entonces que este tipo de manifestaciones no es garantía de que una persona sea cristiana. Quiero que tengamos eso en cabeza. ¿Ok? Arjen, perdón. Es como lo dijo el primero, hermano. Arjen. Ok. Hermano, los afanes de la vida. Los afanes de la vida nos distorsionan y hace que la palabra de Dios sea infructuosa. Hay un versículo que quiero leer solo para mencionar. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, las espinas pueden llevarnos a nosotros mismos, si nos damos cuenta, a dejar de tener fruto. O sea, pueden llevarnos a sofocarnos. Voy a decir un ejemplo sencillo. Yo creo que tiene que ver más con convicciones. Pero hace algunos años salió el cantante no de rap, lo otro que bailan ahora, de perreo y sandungueo y cosas de estas. El que supuestamente era pastor de jóvenes. Lo digo así porque los jóvenes, para tratar de engancharse con cosas locas, entonces salió, creo que se llama Don Omar, él era pastor de jóvenes. Entonces la esposa se murió, y como la esposa se murió y Dios no le contestó a él en su emocionalidad, él ahora es multimillonario haciendo canciones de perreo y sandungueo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos ver parte de las semillas, ¿no? Ahí podemos ver que no tenía raíz. Ahí podemos, fíjense esto, podemos ver que no tenía raíz. Y por otro lado podemos ver que lo sofocó las cosas del mundo, como por ejemplo, perdí una esposa, me sofoqué, tampoco disfruto, y al revés él fue en vía contraria, entonces al revés pisoteó el evangelio porque no solamente le bastó esto, sino que ahora utiliza a las mujeres como símbolo sexual y le enseña a los varones a que las mujeres son para cualquier cosa menos para amarlas y respetarlas, ¿no? Estoy dando un ejemplo común de lo que pasa dentro de las iglesias cuando no enseñamos Biblia y cuando no hacemos que las personas conozcan a Jesucristo y cuando las personas no logran tener convicciones, sino convicciones vacías, convicciones emocionales, respuestas emocionales a situaciones espirituales. Ok, llegamos al último punto, y ahí, bueno, sí lo compartimos entre todos, que es el terreno fértil. El terreno fértil, entonces, es ese corazón que está listo para el Señor. Yo dije algo el día domingo, yo comentaba que el Señor es el dueño del terreno, y el Señor, fíjense que comentaba, la parábola no me dice mayor cosa,
pero yo decía que no necesariamente el sembrador es el dueño del terreno. No necesariamente el sembrador es el dueño del terreno, ni fue el que lo arregló. Probablemente yo arreglé el terreno y contrató a alguien para que siembre. Pero nos dejó ahí un espacio para poder pensar en que el corazón es de Dios. Y el corazón también está bajo mi administración. Entonces yo administro mi corazón, pero el corazón realmente es de Dios porque Dios me lo ha dado. Él es el creador de las cosas. Así que cuando nosotros, por ejemplo, nos vemos en esta reunión, podemos asegurar que ciertamente nosotros quisimos ser un terreno para Dios, pero también podemos asegurar que Dios venía trabajando en nuestro corazón. Así, preparando el terreno. claro, preparando el terreno. Yo creo, voy a decir algo que es subjetivo, aunque bíblicamente tenemos algunos argumentos, pero yo creo que Dios ha trabajado en el corazón de todos los seres humanos. Porque si no, entonces Él estaría haciendo acepción de personas. Ha trabajado en el corazón de todos los seres humanos, pero nosotros hemos tenido, por libre albedrío, la decisión de rechazar las cosas de Dios. Hasta que un día, bueno, decidimos, bueno, Señor, está bien, he entendido que me estás buscando, aquí estoy. Pero eso es por la misericordia de Dios. Entonces, nosotros cuando veamos a las personas con el corazón que patea la semilla del evangelio, o con el que crece emocional, he conocido a muchas personas, de hecho, a mí me señalaron como uno de los pedregales. Recuerdo que después de tener 3 años en la primera iglesia, después de tener 3 años, hermano, sirviendo, ya era líder del grupo de jóvenes, etcétera, una de las líderes principales me dijo en una reunión, Engelbert, yo pensaba que tú me ibas a durar 6 meses en la iglesia. Porque llegaste tan encendido haciendo tantas cosas que yo dije, no, este en 6 meses se va. Esto es pura emoción. Y eso me lo dijo después de 3 años. Yo le dije, ¿tú me lo vas a decir ahorita? Me dijo, bueno, pero es que te fuimos dando cuenta que fuiste dando fruto. Pero sí los he visto también que llegan a la iglesia, duran un mes, están encendidos con el Señor y tú dijiste, wow, Señor, tremenda tierra fresca nos ha dado. Vamos a invertir nuestra vida en esa persona. Y a los 2, 3 meses se fueron. Porque eran solamente emocionales. Se emocionaron por 1, 2, 3, 4 semanas y después no dieron terreno. No dieron fruto. Nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque a lo mejor nosotros, entre comillas, el que piense que esté firme, dice Pablo en primera a los Corintios, el que piense que esté firme, cuide de no caer. Entonces, aunque nosotros hoy estamos acá, nosotros no sabemos lo que va a pasar en el mundo mañana. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que estar claros es pedirle a Dios en su misericordia que su Espíritu Santo nos guíe y que nos permita tomar las mejores decisiones. Mañana, cuando se nos presente la tentación o el problema o la enfermedad o la falta de dinero o la persecución, que entonces el Señor nos permita a nosotros elegir y recordar que hemos decidido ser terreno fértil. Eso creo que es algo que nosotros tenemos que tener conciencia. Hace varios años, cuando yo quería irme de misiones, yo quería irme a otros países. Yo me quería ir a la India, a África. O sea, siempre pensé en irme a otros países, los más necesitados. Alguien me decía, es diferente querer ser misionero que ser misionero. Son 2 cosas muy diferentes. Y bueno, nos abrieron las puertas pues para yo irme para otros países allá, por ejemplo, en África ni en India. Y comprendo totalmente lo que me quisieron decir. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro llamado, todos, porque a veces queremos apresurarnos a los tiempos. Y Dios quiere que nosotros demos fruto en su tiempo, o sea, en el tiempo de Él, no en el tiempo que nosotros queremos dar fruto. El domingo vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero bueno, concluyo. Anhelemos ser terreno, un terreno sano, anhelemos entender que el terreno sano tenemos que removerlo, cada cierto tiempo tenemos que hacer remociones de tierra, cada cierto tiempo tenemos que abonarlo, cada cierto tiempo tenemos que cultivarlo y prepararlo para la cosecha, viendo un poco la metáfora del terreno en nuestras vidas. Comprendamos que cuando se nos diga una palabra, escúchame bien, aunque ahí habla del evangelio de salvación, yo voy a decir algo con respecto al terreno junto al camino, con respecto a otros mensajes. Cuando el pastor está predicando, bueno, en este caso soy yo,
Cuando, sí, es que uno siempre habla del pastor. Cuando el pastor está predicando, se me había olvidado, está predicando de pecado, pero un detallito de memoria, una cosita chiquita de la memoria. Cuando entonces están predicando de pecado y no queremos, nos podemos volver también medio necios en nuestro corazón y no atender al llamado que Dios nos está haciendo de dejar de practicar lo que Dios nos está diciendo. Eso también pasa allí. Entonces, pateamos esa palabra, pateamos la palabra, desobedecemos la palabra y viene, por supuesto, entonces Satanás y quita la idea, el pensamiento, el principio de nuestra cabeza, lo que nosotros tenemos que hacer, hasta que se vuelve un ciclo en nuestra vida, la tentación y el pecado. Tenemos que tener cuidado con eso. Como cristianos debemos estar enfocados en siempre tener tierra en nuestra vida, o sea, siempre tener el abono correcto. Y esto es lo que estamos haciendo acá, por eso pedimos a Dios dirección para poder entonces hacer discipulado los viernes, miércoles, estudio bíblico los viernes, los servicios los domingos, porque si ustedes no se están alimentando, ¿cómo van a crecer? Por eso el empeño de decirles que tienen que leer la Biblia, que tienen que tener su devocional, que tienen que meditar las Escrituras, que tienen que tener un tiempo a solas con el Señor, porque si no, no van a crecer. No van a crecer, van a ser sin raíz, como decía el grupo de Arjen y Maikar y Xavi y Brigitte. O sea, si no tenemos raíz, no vamos a dar fruto, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. Y eso nos lleva entonces a creer que podemos avanzar por otros medios. Repito, hay muchos que creen que sí son cristianos porque gritan, porque profetizan, porque declaran o porque tienen millones en el banco, porque declaran riqueza y no sé cuánto. Y nada de esto es medidor de la madurez en Cristo. El medidor de la madurez en Cristo, o sea, de un crecimiento profundo, es el carácter, hermanos. El carácter y la santidad. Eso es el medidor de nosotros saber que tenemos raíces profundas. Carácter y santidad. No dones, no plata, no dinero, no éxito, no fama, nada de eso. Si alguna de esas cosas se añaden, amén, hay que saberlas manejar, pero no es para eso. Y el punto que estábamos hablando de los espinos, que quería hacer el resumen, nosotros también estamos expuestos, hermano, estamos expuestos. En la pandemia, hasta donde yo llevo la cuenta, van 3 suicidios de pastores. Hasta donde yo llevo la cuenta. 2 en Estados Unidos, 4. 2 en Estados Unidos, 1 en Inglaterra y 1 en Brasil. 4 pastores se han suicidado. De diferentes denominaciones, por cierto. Creo que había un presbiteriano, un bautista. El de Brasil era uno de las Asambleas de Dios, un pentecostal. El otro no recuerdo ahorita, no me acuerdo de cuál denominación era. 4 pastores se han suicidado. ¿Por qué se han suicidado? Bueno, históricamente los pastores se suicidan por depresión, históricamente, porque están solos, la iglesia no los comprende, lo que sea. Creo que justamente los avatares del mundo lo ahogan, y yo le pido al Señor que me ayude pues a no ahogarme, porque somos seres humanos. Nosotros estamos propensos a enfermedades físicas, emocionales, psicológicas, o sea, estamos propensos a lo mismo que todo el mundo, todos los cristianos me estoy refiriendo. Esos avatares del mundo, a usted como cristiano, puede significar que hoy está bien y que mañana vas a estar enfermo. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar ante eso? Puede significar que hoy tengas empleo y mañana no tengas empleo. ¿Cómo vas a reaccionar a eso? Es más, al revés. Puede significar que hoy no tengas empleo. Qué bonito es mi pastor en el ver. No tengo empleo, estoy con el chévere. Cuando me dan un empleo y me gano 90,000 pesos, $1,500, y voy también a trabajar los domingos, era bonito mi pastor, ahora Dios me bendijo y ahora voy a ganar $1,500 mensuales, Dios me bendijo. Y cuando tú lo vienes a ver, entonces ahora está en otra onda, ¿no? Ya la convicción cristiana murió. En esos momentos nosotros vamos a ver nuestra verdadera convicción. Entonces nosotros tenemos que trabajar por el terreno, por ser terreno fértil en todo momento. De verdad tenemos que trabajar. Escúchame bien, un principio de Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy. ¿Ok? Hay un principio que se llama solo por hoy. Entonces, solo por hoy, hermanos, tenemos que vivir en santidad. Solo por hoy, entregarnos al Señor y
tratar de manejar los problemas que tenemos solo por hoy. No podemos tratar de manejar el resto de los problemas porque eso va a traernos grandes complicaciones en nuestra vida. Y cuando se habla de remover la tierra, podríamos decir que son esas áreas de nuestra vida que tenemos que decirle al Señor que las quite, esas áreas que no nos hemos dado cuenta, ira, envidia, cosas que están en nuestra vida que el Señor necesita quitar, o cosas que nosotros no hemos visto y que el Señor necesita limpiar, remover. El miércoles hablábamos un poquito de la seguridad de salvación y hay tantas cosas pegadas a nosotros que si nosotros perdemos la salvación por pecado, por ejemplo, mi esposa acaba de decir algo que está oculto, la envidia. Nosotros no sabemos ni siquiera que somos envidiosos. O sea, nosotros no nos damos cuenta muchas veces de nuestra envidia. No nos damos cuenta de la murmuración, de la crítica, y todo eso es pecado. Entonces, si nosotros estuviéramos expuestos, nuestra seguridad de salvación en el Señor estuviera expuesta, si nosotros no fuéramos pecadores, o sea, si no pecáramos, fuera diferente. Pero Dios nos muestra, después de 20 años en el Evangelio, que tú le tienes envidia a una persona del mundo. O le tienes envidia a una persona cristiana que está haciendo cosas para Dios. Le tienes envidia en el ministerio. Dios entonces tiene que trabajar con eso. Dios tiene que trabajar con el corazón que se molestó. Me molesté con Brigitte. Estoy molesto con Brigitte. Entonces, sí, Señor, bendice a Brigitte. Bendícela ahí como tú puedas, como tú quieras. Pero yo lo que tengo es una molestia. Decimos en mi país, una yuca. ¿Cómo se diría aquí? Una mandioca. Una mandioca. Enterrada en la tierra. Enterrada en la tierra. Con raíces. Con raíces terribles. Y la palabra nos dice que nosotros no podemos exponernos a eso. Hay iglesias, yo recuerdo en una iglesia que yo he escuchado a algunas hermanas, como yo he estado en tantas iglesias predicando y dando cursos y todo eso, en una de las iglesias había una hermana que cuando estaba orando le echaba a todo el mundo, le echaba peste a todo el mundo. Dios, y por favor, la hermanita fulana de tal, que todo el tiempo está peleando con su marido, ayúdala, Señor. Y ahí le echó el chisme, ventilaba los trapos a todo el mundo. Entonces, en su oración, ella nunca oró por su don de chismosa, pues. Ella nunca le pensó, quítame este don de chismosa que tengo, ¿no? Nosotros tenemos que comprender, hermanos, de verdad, que si fuera por nuestra condición, nosotros no podríamos estar delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando Dios está removiendo esa tierra, nos duele. El domingo vamos a hablar un poquito de eso, pero nos duele. El área, decían uno de mis primeros pastores, Hernán, tal vez se acuerda cuando Ricky decía que Dios quiere el cuartico oscuro, ¿no? Entonces uno le lleva, Señor, límpiame todo esto y pinta todo esto. No, yo quiero es el cuartico oscuro. O sea, no la casa, dame el cuartico oscuro, donde tienes ahí tus secretos guardados. No, Señor, pero eso lo pintas de último, comienza primero. No, el cuartico oscuro. Entonces, si nosotros queremos crecer, hermanos, tenemos que dejar que Dios toque el cuartico oscuro, porque Dios sabe qué es lo que necesitamos abandonar primero. ¿Ok? Y nosotros no podemos crecer si no dejamos que Dios trabaje en nosotros. No podemos crecer espiritualmente. ¿Ok? Porque nos vamos a mantener en el lugar del niño, el infante, de la necedad. Ahí en el lugar donde estamos siempre justificando lo que estamos haciendo. O sea, me porto mal con esta persona porque es que él se portó mal conmigo. Le soy grosero a fulano de tal porque es que él fue grosero conmigo. Traiciono a tal persona porque es que esa persona me traicionó. Llego tarde al trabajo porque el jefe nunca me paga temprano. Entonces siempre estamos justificando y Dios no quiere que nosotros nos justifiquemos. Dios quiere que nosotros demos fruto. Recordemos siempre eso. Demos fruto. Bueno, preguntas, observaciones. ¿Nos ha servido? ¿Sí? Amén. Amén.